Paco. Y estás entrando a nuestro podcast Encontrados. Cada día, de lunes a viernes a esta misma hora, Tendremos un tema nuevo y súper interesante para ti. en el que no necesariamente estaremos de acuerdo. Pero hemos hecho un pacto de no agresión, En cada programa tendremos posiciones totalmente opuestas, que no necesariamente son nuestras. pero que plantearán el tema desde diferentes puntos de vista, Y ustedes juzgarán. a través de sus mensajes, Y quizás nos den otra opinión. que nos ayude a esclarecer cada tema. Y ahora, empecemos con nuestro podcast. ¡Encontrados! Hola gente, hola Paco, buenas noches. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal Tenemos tu un jueves? tema, tenemos un tema para hoy que es actual, controvertido, fuerte, eso me gusta. Hoy día he soñado con el tema todo el día. Muero de la curiosidad por saber qué me va a tocar. Sí, a ver si nos meten preso, porque el tema es... ¿Podemos confiar en los políticos? Ta, 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 tan. Difícil pregunta, ¿verdad, Carol? Así es. ¡Soy inocente! Recordamos que nosotros defenderemos una postura determinada. Sí, aunque no necesariamente es nuestra forma de pensar. Una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Cada uno de nosotros tiene que tomar partido por un lado, sí o no, punto. Pero esperamos que a ustedes les sirva para sacar algunas conclusiones. Y por supuesto los que estén de acuerdo con alguna de estas posturas, o O que quizás tengan una diferente también. ¿Ah? en cuyo caso esperamos sus sugerencias. Y bueno, déjame ver qué me toca. ¡Ay! No podemos confiar en los políticos. Madre, ya. Tómatelas. Ya. Defiende tus políticos. Sí, tranquila. Vas a ver qué buen abogado que soy. Me van a nombrar abogado de los políticos después de esto. Ya vas a ver. ¡Qué miedo! Bueno, pero al final ustedes serán los que decidan con su opinión. Bueno, entonces empecemos con... ¡Encontrados! Ahí va. Disculpe que no tengo su mañosería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Hay que ser claros. Si hablamos de políticos tenemos que tener en cuenta que no todos los políticos son iguales. Hay quienes respetan la ley, hay quienes están preparados, respetan la Constitución y otros que desgraciadamente no tienen esa capacidad para hacerlo. Y se consideran políticos pero no necesariamente tienen la capacidad para representar políticamente a un estado, a una región, a un país o a nadie. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Totalmente de acuerdo, pero según el tema, ¿se puede o no se puede confiar en los políticos? Pues te cuento que en España el 90% no confía en los políticos. Tan vale en España, España, tan vale en Europa. España. Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Aquí te cuento que tampoco. A las miércoles. Mira tú el Congreso que nos representa, pues las faltas que cometen, votan por acuerdos, órdenes y conveniencias, y además se olvidan sus promesas y sobre todo se olvidan completamente del pueblo que los eligió. Bueno, pues es que hay buenos y hay malos políticos. En los segundos yo tampoco confío, en eso no confía nadie. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Ay, ¿qué me dices del sueldo de los congresistas, ah? Es una falta de respeto a la pobreza, no te pases. Pues les dan dinero para instalar su oficina, para tener auto con chofer y gasolina, pasajes de avión con viáticos incluidos, premios, canastas, y ni siquiera van a las sesiones, no presentan un solo proyecto o idea, y creen estar por encima de la ley y de todo, sin ser juzgados porque tienen inmunidad parlamentaria. Pues. ¿Tú quieres que el pueblo confíe en ellos? No se pase, Paco. El presidente de la República y los vicepresidentes sí pueden renunciar. Estás hablando de sueldos de representantes. Hay muchos representantes que tienen sueldos altos para un país como el nuestro, es verdad. Pero no es culpa de ellos. Eso tiene que cambiarse, tiene que modificarse la ley. Y la ley no se ha modificado. No por culpa de un congresista o de 20 congresistas. No se ha modificado. ¿Quién modifica las leyes? Esta ley ha venido amañada desde el inicio. Esta ley no va a tener partida de nacimiento. No solamente el Congreso, las tiene que modificar también el presidente de la República. Una vez que las presente el Congreso. Tú me hablas del Congreso, solamente del Congreso. En el Congreso hay solamente 120 congresistas. Es una pequeña parte de los políticos que hay en el país. Hay muchos políticos que trabajan en otros lugares, estudian las estadísticas, la situación de cada pueblo, de cada región para sacarla adelante. Esos políticos también son políticos, no solamente los que están en el Congreso. Sean decentes. Por lo menos antes de irte, sean decentes. Bueno, ¿y qué pasa con los asesores
de los padres y madres de la madre patria. Bueno, esos son los del Congreso también, pues, ¿no? Ah, pero son los asesores, no son los congresistas, no te estoy hablando de los 120, ¿ah? ¿Cómo se sentiría Picasso, Da Vinci o Juan Gabriel si fuera convocado al Ministerio de Cultura? No podría trabajar. Sin embargo, para ser congresista solo se necesita ser mayor de 25 años. Ellos no siempre están preparados para ese cargo. Muchas veces reparten una tajada con el que los puso ahí porque tienen que pagar su comisión, ya ha salido eso a la luz en varias ocasiones, ¿no es cierto? Además, los ponen ahí porque son familiares, amigos. No te olvides que hasta les lavan los pies, Paco. No. Eso fue con una congresista, eso ya lo sabemos. Eso no es digno para que nos represente. Estoy de acuerdo, hay políticos deshonestos, hay políticos que no están preparados para el puesto, pero no todos son iguales. El problema no son los políticos. Los partidos son los culpables. Los partidos presentan a la gente sabiendo quiénes son. Los sinvergüenzas, los delincuentes, la gente que se aprovecha del puesto, del cargo, de lo que ganan en ese cargo, por medio de amigos, padrinos, popularidad, etc. Y llegan a ocupar una curul en el Congreso, un puesto en el Congreso que no merecen. Y dejan mal a la institución, al Congreso de la República, al país, que es una institución y es el país al que deben representar, al que juran representar. Hay gente, acuérdate que juraron por Dios y por la plata, no por la patria, ¿no? Pero y tú quedan mal con todos. Tú me estás dando la razón. No. Eso es el ejemplo. El tema es, ¿se ¿cómo? puede confiar en los políticos? Por No eso. estamos hablando de se puede confiar en el Congreso. Yo no estoy hablando del Congreso. Hay más políticos. Por supuesto que hay más políticos, pero el ejemplo que tenemos, el ejemplo nos deja un sinsabor que no nos permite confiar en ellos. No te permite confiar en el Congreso. Pero estamos hablando de los políticos. Ni en el Congreso, ni en el presidente, ni en nadie. A ver, por favor, todos los últimos presidentes están buscados, requisitoriados. Bueno, pero hay políticos honestos también. Sí, claro que sí los hay, pero no podemos confiar en los políticos. ¿Cómo sabes tú cuál político es honesto y cuál no? ¡A la mierda con las tachas! No, hay gente que ha hecho obras, que ha hecho cosas. Ahí tienes, por ejemplo, una persona que sin ser política se lanzó al Congreso de la República, salió electa como congresista y presentó una cantidad de proyectos de ley bastante grande. Creo que hasta ahora ha sido una de las congresistas que más proyectos ha presentado, o la que más proyectos ha presentado. Y me alegro. Estando solamente una vez en el Congreso, que fue Susy Díaz, la señora Susy Díaz, un aplauso para ella. Correcto. Bravo, ¿ok? Y presentó proyectos que valían la pena. Quizá proyectos pequeños, según lo que decían algunos, pero proyectos que eran necesarios para esa gente que la eligió. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. La vida es una sola y tienes que disfrutar. Y muy bien por ella y por los pocos o muchos congresistas o políticos honestos que existen. Entonces sí hay políticos honestos, pues. Claro que hay políticos honestos, pero eso no quita que no se puede confiar en los políticos. ¿Cómo sabes tú qué político es honesto y qué político no? Mira, es más, las cosas de la política han llegado a tal punto que en este momento esos políticos honestos de los que hablas ya se han desilusionado de la política. Yo creo que hasta ellos han llegado a desilusionarse de la política y han dejado que los incapaces nos gobiernen. No sea y mal. por eso es que se ha generado una gran desconfianza en el pueblo, ¿ah? ¿Quién piensa llegar al Congreso? Es porque está pensando en tener 5 años para ahorrar dinero, para que los mantengan, ¿no? Y ni siquiera se van a estudiar, porque hay gente sin estudios en el Congreso. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. Y uno de ellos son los profesores. Pero no solamente en el Congreso, en un montón de sitios, ¿eh? Sí, claro que sí, en un montón de sitios. En el Congreso, en la presidencia, en... Hay gente sin estudios en muchos sitios, hay gente que no conoce dónde está parada. Eso es verdad. Pero hay que tener en cuenta que hay gente que sí lo sabe. Claro. Lo que pasa es que a veces esa gente no puede hacer las cosas que quisiera porque el sistema, el medio, no los deja. Disolver. Solamente me estás hablando del Congreso. Es verdad que el Congreso representa al país, pero hay mucho más políticos. En el Perú no existen 120 políticos, existen miles de políticos. Y tú me estás diciendo que no se puede confiar en 120. Y yo estoy de acuerdo. En el actual Congreso quizá no se puede confiar en la mayoría de los que están. Quizá no simpatizas con esa mayoría. O en los congresos últimos que han pasado. De acuerdo, perfecto. Ha habido mucha gente deshonesta que se ha probado, que ha tenido mal comportamiento incluso. Pero hay políticos que están en otras partes, no solamente en el Congreso.
El político es aquel que pretende hacer algo bueno por su región, por su pueblo, por su sistema, por su nación, por la gente que lo rodea y la gente que lo elige para un cargo determinado. No le digo a la Virgen María, pues, ¿sabes qué? Tú eres más bonita. A la Virgen María directamente. Tú eres más bonita que esta chica. Mira, estoy tan enamorado de la Virgen María. Pero yo no estoy hablando... El problema no es un político, ni 100. El problema es el sistema que permite la participación en el Congreso de la República y en otros cargos de representantes inmorales, ignorantes, que no cumplen las condiciones de cultura, de educación básica, para podernos representar. Esa gente, esos malos políticos, no merecen respeto ni merecen esos cargos. Ladrones nos gobiernan, estamos en la selva. Políticos corruptos, ninguno en una celda. Te matan con impuestos para pagar sus sueldos. Sellados formularios, son todos ineptos. Pero hay políticos honestos y eso sí lo voy a defender de todas maneras. Pero yo no estoy en desacuerdo con que hayan. Yo creo que en todos lados hay de todo. En una empresa puede haber gente honesta como gente que no lo es. Claro. Definitivamente. Pero el hecho de que haya gente deshonesta y que en este momento la gran mayoría haya demostrado comportamientos deshonestos, hace que no podamos confiar en ellos. Políticos de mierda, burócratas de verga. Hay mucha gente deshonesta en muchas partes. También hay gente deshonesta en el deporte, y el hecho de que por ahí salga alguien al que le hicieron el antidoping y salió positivo, no quiere decir que todos los deportistas sean malos. Por el contrario, hay seres humanos que hacen desdibujar a la política y que los demás le cojan pavor. Hay mucha gente deshonesta dentro de lo que es el espectáculo, empresarios que te estafan, que te roban el dinero, y eso no quiere decir que todos los empresarios sean malos. Hay políticos deshonestos, sí, pero eso no quiere decir que todos los políticos sean malos o que no podamos confiar en todos los políticos. El tema es, ¿puede confiar en los políticos? No es, puede confiar en el Congreso. Este proyecto de ley no sirve para nada. ¿Podemos confiar en los políticos? Yo creo que la mayoría del país piensa que no podemos confiar en los políticos. Bueno. Estamos cansados de esperar que esos políticos buenos que crees que existen aparezcan, ¿no? Y que el Congreso, que además es el Arca de Noé o la cueva de Alibaba, y mucho más de 40 ladrones realmente. Sí, y que además es lo mismo que piensan otras instituciones. Por eso yo creo que es muy, pero muy difícil que en este momento podamos confiar en los políticos. Necesitaríamos un cambio rotundo. Sin embargo, hay gente preparada. Pero tal como has visto hace poco, siempre se vota por el menos malo o por el más popular, pero malo. En el año 2021 no habrá un candidato Fujimori. Raimondi dijo que el Perú era un pobre sentado en un banco de oro. Yo creo que era demasiado educado Raimondi, porque lo que debió decir es que el Perú es un pobre idiota sentado en un banco de oro, porque dejaba que toda la gente deshonesta y sinvergüenza se lleve el oro de ese banco y no hacía nada. Y ya es hora de que esa gente capaz, honesta, preparada, haga algo. Señores, levántense, alcen la voz. Como decía un amigo mío, la pelota está en su cancha. Son ustedes los que deben jugar este partido por el país. Si queremos salvar al país y queremos ver una política nueva en el Perú. Niego tajante y enfáticamente que yo esté metido en temas delictivos o de corrupción. Ya me van a elegir, ya me van a elegir. Me quedé muda porque volteé y lo vi a Paco así todo rojo, todo... Tendrían que verlo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Bueno, hasta aquí llega nuestra batalla con los políticos porque la hora nos gana. Solo porque has perdido. Está bien, está bien. Sin embargo, como dijimos al inicio, yo creo que son posturas encontradas sobre un tema. Por eso esperamos sus comentarios. Claro, preguntas, ideas, consejos, críticas, los insultos para Carol y todo lo que quieran. No, ya habíamos dejado en claro que los insultos son solo para ti. No, pero en este tema son para ti y de los políticos. No, todo lo que quieran, pero por favor no nos manden campañas para la próxima elección. Eso sí no, prohibido campañas. Diputados, senadores, ministros y asesores, concejales, intendentes y también gobernadores. De arriba y hasta abajo, del pinche al presidente, son ricos de repente y se cagan en la gente. Bueno, y pueden dejar sus comentarios
comentarios en la sección de comentarios de nuestro podcast en nuestra página web www.xproductora.com. Y mañana regresamos a la misma hora con otro tema súper interesante. Exacto, con otro tema que también promete estar candente. Yo creo que el tema de mañana será... ¿Son justos los intereses que cobran los bancos? ¡No! ¡No lo son! ¡No lo son! ¿Por qué no hacemos algo? Esperemos para mañana y que sean nuestros amigos los que juzguen. Y mañana nos encontramos en... ¡Encontrados! El tema de hoy sí que ha estado contente, ¿ah? Bueno, vamos a ver, si te meten presa no es culpa mía, ¿eh? ¿Por qué me van a meter presa a mí? Oye, no se están escuchando, cállate. Pero ¿por qué no apagas? Voy a apagar.